Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo se gobierna Suecia. Si tienes un rattle o Fithin of Dathnin, puedes sacar la primera página ahora. Se puede decir que Suecia se gobierna en tres niveles. Tenemos a todo el país, vertical, electoral y el gobierno. También tenemos la región, representada en la imagen en el centro. En la imagen es la región de Estocolmo, que tiene sus propias áreas de responsabilidad. En el mapa de la derecha tenemos el municipio, que abarca una parte aún más pequeña. En esa imagen se muestra el municipio de Norrtälje. Pero ¿cómo empieza todo esto? Pues empieza con la votación. Hay papeletas de diferentes colores y estas corresponden a las elecciones para el Parlamento, Riksdag, la región y el municipio. Las elecciones se celebran cada 4 años. Se reciben 3 sobres, se eligen las papeletas deseadas y luego se va detrás de una cabina donde se coloca la papeleta en un sobre. Después, se deposita el sobre y se entrega. Así se vota, y esto ocurre cada 4 años. Una de las elecciones que se realizan es para el Parlamento. ¿Cuáles son las funciones del Parlamento? Las principales tareas del Parlamento incluyen nombrar al primer ministro, así como supervisar la administración estatal y al gobierno para asegurar que actúen de manera correcta. Si el Parlamento pierde la confianza en el primer ministro, tiene el poder de destituirlo. Otra función importante es la legislación. No es el primer ministro ni el gobierno quienes establecen las leyes en Suecia, sino el Parlamento y sus 349 miembros quienes votan sobre las leyes que deben regir. El Parlamento también es responsable de decidir sobre las finanzas del Estado, incluyendo el presupuesto anual. El presupuesto que se vota en el Parlamento es lo que proporciona al primer ministro y al gobierno los marcos para ejercer su mandato. Dado que el Parlamento nombra al primer ministro, suele ser el grupo parlamentario más grande, generalmente el partido del primer ministro, el que tiene mayor influencia sobre las propuestas presupuestarias. El trabajo del Parlamento está dirigido por el presidente del Parlamento, quien actúa como una especie de moderador. Ahora llegamos a un concepto muy importante que considero fundamental entender: parlamentarismo. Se llama parlamentarism en sueco. Aunque ya hemos tocado este tema, ahora vamos a profundizar y utilizar esta palabra compleja. El parlamentarismo, en esencia, significa que el partido o los partidos que obtienen más votos tienen el derecho de formar gobierno. Es el Parlamento, Riksdag, quien elige al primer ministro, lo que constituye el núcleo del parlamentarismo. Aquí, en la imagen a la derecha, tenemos una representación digital de un primer ministro ficticio para explicar el término parlamentarismo. Es importante entender que una persona se convierte en primer ministro porque cuenta con el apoyo del Parlamento. Si el primer ministro no cumple con sus deberes o si el gobierno pierde el apoyo del Parlamento, eso significa que el primer ministro corre el riesgo de perder su puesto. En ese caso, el primer ministro dejará de estar en funciones y se nombrará a otra persona en su lugar. El parlamentarismo funciona de la siguiente manera. Después de unas elecciones, el presidente del Parlamento, que es el líder de la Riksdag, le asigna a un líder de partido la tarea de intentar formar gobierno. El papel del presidente es dirigir el trabajo del Parlamento y asegurarse de que todo funcione de manera fluida, entre otras cosas, proponiendo un candidato para primer ministro. Las votaciones y los debates en el Parlamento también son dirigidos por el presidente, quien debe actuar de manera imparcial y asegurarse de que todos los miembros del Parlamento tengan la oportunidad de expresarse. El líder del partido, que el presidente del Parlamento considera con mayores posibilidades de formar un gobierno, recibe la oportunidad de intentar obtener apoyo. El líder del partido inicia entonces conversaciones con sus colegas en la Riksdag para evaluar la posibilidad de conseguir sus votos y convertirse en primer ministro. Esto puede implicar que el líder del partido negocie y ofrezca incluir ciertas propuestas políticas de otros partidos a cambio de su apoyo. Por ejemplo, un líder del Partido Moderado podría proponer algunas medidas políticas de los demócratas cristianos para obtener su respaldo. Cuando el líder del partido ha tenido tiempo para intentar formar una mayoría en la Riksdag, el presidente del Parlamento presenta a este candidato ante el Parlamento, que luego vota si la persona debe convertirse en primer ministro. Så arbetsmarknaden för avarbetade förpåsta, förmögenhetskommissioner intermediate vänstra.
Este es que núcleo el parlamentarismo de en Beretsvingt. Si 175 miembros del Parlamento votan en contra de la propuesta, lo cual es importante destacar, el proceso comienza de nuevo. Después de 4 intentos fallidos para nombrar un primer ministro, se convocan nuevas elecciones. Es fundamental señalar que si un miembro decide no votar, esto se considera un sí indirecto, ya que lo que determina el resultado es el número de votos en contra. Etzig ingstep thurstekit smaller dom en fenfeth, forkt racing. Abre la página 2 si tienes tu cuaderno contigo. La tarea principal del gobierno es dirigir el país. Se llama regering en sueco. Son responsables de que las propuestas de ley que el Parlamento aprueba se implementen y se hagan realidad. Por lo tanto, no es responsabilidad del primer ministro ni del gobierno crear leyes. Eso lo hace el Parlamento. Esta tarea se puede ilustrar con una metáfora en la que Suecia se compara con un automóvil. En esta metáfora, el gobierno es el conductor del coche, lo que significa que su trabajo es tal para guiar al país hacia adelante. Los 349 miembros del Parlamento, de MAG, se sientan en el asiento del pasajero, con un mapa en la mano, y guían al gobierno sobre hacia dónde debe ir el país. El Parlamento decide la dirección, y es tarea del gobierno seguir esa dirección. La Corte Suprema se sienta en el asiento trasero, y tiene la tarea de supervisar que todos en el asiento delantero, el Parlamento y el Gobierno, sigan las reglas y la Constitución. Fuera del coche, tenemos a los medios de comunicación, representados como cámaras de velocidad, con el logo de SVT, aunque podría ser igualmente de otros medios como Aftonbladet, Expressen o Dagens Nyheter. La tarea de los medios es vigilar y reportar si alguien en el coche no sigue las reglas, conduce demasiado rápido o comete alguna infracción similar. Se aseguran de que el público esté informado sobre cómo los que gobiernan están cumpliendo con su labor. También es importante entender el proceso de cómo se crea una ley en Suecia, y para ello necesitamos aclarar 2 conceptos clave: proposición y moción. Una proposición es una propuesta de ley que el gobierno presenta al Parlamento. El gobierno presenta una propuesta que luego el Parlamento vota para decidir si se convertirá en parte de la legislación sueca. En sueco, esto se llama proposition. Una moción es una propuesta de ley presentada por un miembro individual del Parlamento o por varios miembros. Esto significa que cada parlamentario, independientemente de su afiliación política, tiene el derecho de proponer nuevas leyes o modificaciones legislativas, las cuales luego se someten a votación en el Parlamento. En sueco, esto se llama motion. La mayoría de las nuevas leyes comienzan como una proposición del gobierno, que es la forma más común. Sin embargo, hay ocasiones en que los parlamentarios presentan mociones, a menudo como contrapropuestas a las proposiciones del gobierno. Cuando las proposiciones y mociones se presentan al Parlamento, primero se discuten en el Pleno antes de ser enviadas a los comités correspondientes. Los comités, que están formados por parlamentarios especializados en diferentes áreas, preparan y redactan informes sobre su opinión respecto a las propuestas de ley. En sueco se llaman utskott. Hay comités especializados en temas que van desde cuestiones legales hasta políticas energéticas. Mientras los comités trabajan en las propuestas, los grupos de los partidos del Parlamento discuten internamente las propuestas de ley y deciden su postura. En Suecia, Finalmente, el Parlamento debate las propuestas de ley en el Pleno. Después del debate, se toma una decisión mediante votación. Si el Parlamento vota a favor de una propuesta, se convierte en una decisión parlamentaria que se envía al gobierno. Luego, el gobierno tiene la responsabilidad de implementar la decisión para que se convierta en parte de la legislación sueca. Si tienes tu cuaderno, ahora puedes abrir en la página 3. Vamos a hablar de algo realmente importante: las constituciones de Suecia. Una constitución es una ley especialmente importante que define cómo debe funcionar nuestra sociedad, y es más difícil de modificar que las leyes comunes. Suecia tiene 4 constituciones. Si se quiere cambiar una constitución, el Parlamento debe votar 2 veces, y entre estas votaciones debe celebrarse una elección parlamentaria. Esto se hace para asegurarse de que el cambio sea algo que el país realmente quiere
y no simplemente una decisión apresurada. Las constituciones protegen nuestra democracia y nuestros derechos. La primera y quizás más conocida de las constituciones de Suecia es la Regeringsformen, Ley de Gobierno. Esta ley establece las normas sobre cómo deben funcionar el Parlamento y el Gobierno, incluyendo el proceso para la creación de leyes que acabamos de repasar. También describe los principios fundamentales del parlamentarismo, como el hecho de que el Gobierno debe contar con la confianza del Parlamento para gobernar y los derechos de los ciudadanos. La segunda, que es constitución, es la Successionsordningen, Ley de Sucesión, que establece que Suecia es una hereditaria, es decir, que el trono se hereda dentro de la familia real. El hijo mayor del jefe de Estado o del trono. La tercera es la Tryckfrihetsförordningen, Ley de Libertad de Prensa, que garantiza que el Estado no pueda censurar lo que se publica en los medios, con ciertas excepciones como amenazas. Esta ley es una parte importante de la democracia, ya que impide el control estatal de los medios, como ocurre en las dictaduras. La cuarta constitución es la Tryckfrihetsgrundlagen, Ley de Libertad de Expresión, que es similar a la Tryckfrihetsförordningen, pero se aplica a la expresión verbal. Protege el derecho de las personas a expresarse libremente de manera oral, sin interferencia del Estado, como en discursos públicos. Estas cuatro constituciones son el fundamento de todas las demás leyes en Suecia y son esenciales para el funcionamiento de su democracia. Las constituciones solo pueden modificarse mediante dos decisiones del Parlamento, con una elección entre ambas, para que los votantes puedan elegir un nuevo Parlamento si están descontentos con el cambio constitucional. También es importante estar familiarizado con los diferentes tipos de gobiernos. En general, se pueden distinguir dos tipos principales: el gobierno de mayoría y el gobierno de minoría. Un gobierno de mayoría se considera una forma de gobierno fuerte y significa que la mayoría de los miembros del Parlamento, y por lo tanto la mayoría de los partidos en el Parlamento, apoyan al gobierno. Esto hace que las propuestas de ley del gobierno generalmente se aprueben sin mayores problemas. Por ejemplo, si el Partido Moderado tiene el 60% de los escaños en el Parlamento, pueden aprobar fácilmente a su candidato a primer ministro y las propuestas de ley que deseen, gracias a su posición fuerte. Por otro lado, un gobierno de minoría se considera una forma de gobierno más débil. Esto se debe a que el gobierno no cuenta con una mayoría de escaños en el Parlamento. Por ejemplo, si los moderados tienen el 40% de los escaños, los socialdemócratas también el 40% y el Partido Verde el 10%, significa que ningún partido tiene la mayoría. En un escenario así, los partidos deben negociar y elegir aliados. Independientemente de la elección, el gobierno es débil porque no tiene el apoyo mayoritario en el Parlamento. Si un partido aliado, como en nuestro ejemplo el Partido Verde, cambia de bando, el gobierno correría el riesgo de colapsar por falta de apoyo en el Parlamento. En resumen, la diferencia entre un gobierno fuerte y uno débil depende de si tiene o no el respaldo mayoritario de los miembros del Parlamento. De cita existen tgutwithings de coalición. Es het wel het ninth perward na wudjur tau buenmalaniers del Brian Hesiud tourist. Ahora vamos a discutir la función de los municipios, kommuner en sueco. En cada municipio hay un consejo municipal, que es comparable al parlamento a nivel local. El consejo municipal es el que toma las decisiones a nivel municipal. Además, existe un comité ejecutivo municipal que funciona de manera similar al gobierno del municipio. La tarea del comité ejecutivo es dirigir el trabajo del municipio y asegurarse de que las decisiones tomadas por el consejo municipal se implementen. Las municipalidades suecas tienen responsabilidades específicas que no son gestionadas directamente por el Estado, o al menos no al 100%. Entre estas responsabilidades se encuentran el cuidado de personas mayores, la entrega de asistencia social, el cuidado infantil, incluidas las guarderías, así como todo el sistema educativo hasta el nivel de bachillerato, excluyendo las universidades. Los municipios también son responsables de la planificación urbanística y las cuestiones de construcción. Estas son tareas que, según la ley sueca, los municipios deben gestionar. La legislación también especifica que los municipios tienen derecho a asumir responsabilidades que no son gestionadas por el Parlamento o las regiones, siempre que no estén expresamente prohibidas.
Esto significa que los municipios pueden elegir involucrarse en actividades adicionales según los deseos de sus residentes, con la excepción de áreas prohibidas, como tener un ejército propio, que es responsabilidad del Estado. Esto permite a los municipios adaptar sus servicios a las necesidades y deseos locales. Los municipios obtienen ingresos de varias maneras. Impuesto municipal. Esta es una fuente esencial de ingresos que representa aproximadamente la mitad de los ingresos del municipio. El nivel del impuesto municipal lo determina el propio municipio, lo cual suele ser un tema central en las elecciones municipales. Subvenciones estatales. Estas son otra fuente importante de ingresos y están destinadas a apoyar a los municipios en la implementación de decisiones del Parlamento, como reformas. Las subvenciones también ayudan a equilibrar las diferencias económicas entre municipios. Tasas municipales, por servicios como agua, electricidad, recolección de basura y cuidado infantil. Estas tasas también contribuyen a la economía del municipio. Préstamos. Los municipios pueden solicitar préstamos para financiar proyectos importantes como infraestructura y edificios. En cuanto a las regiones, región en sueco, estas son principalmente responsables de la atención médica y el transporte público. Sus ingresos provienen principalmente del impuesto regional y de diversas tarifas. Agrupar estas responsabilidades a nivel regional se debe a razones de eficiencia y practicidad. Sería costoso y complicado para cada municipio tener su propio hospital y su propio sistema de transporte público. Centralizar estos servicios a nivel regional facilita la coordinación y permite un uso más eficiente de los recursos. También simplifica las cosas para los ciudadanos, quienes no tienen que cambiar de billetes ni de medios de transporte al cruzar las fronteras municipales. La estructura de las regiones permite que servicios como la atención médica y el transporte público se gestionen de manera más uniforme y rentable en áreas geográficas más grandes. Vamos a concluir este video hablando sobre la UE, que en realidad es un proyecto de paz desde sus inicios. Si tienes tu hoja de trabajo, puedes pasar a la página 5. ¿Y qué hace la UE? Pues la UE está formada por 24 países miembros, como puedes ver en el mapa a la derecha. La idea es que dentro de esta unión haya libre circulación, lo que significa que puedes viajar, vivir, estudiar y trabajar en otros países de la UE siempre que puedas mantenerte. Algunos países también comparten una moneda común, el euro. Suecia no es uno de esos países, ya que tiene su propia moneda, la corona sueca, y ha decidido no participar en la unión monetaria. Dentro de la UE también existe un mercado interior común, lo que significa que no hay aranceles entre los países miembros. Debería ser igual de barato comerciar en toda la UE. La moneda común también facilita las compras, ya que no es necesario pagar tasas de cambio. La UE también se encarga de varios tipos de subsidios, principalmente en el ámbito agrícola. La UE considera importante que la Unión cultive sus propios alimentos y no dependa demasiado de la importación en caso de una situación de crisis. La UE también puede involucrarse en temas que afectan a toda la Unión, como la política medioambiental, la guerra en Ucrania y la política de refugiados. En muchos de estos ámbitos, es la UE la que toma las decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones en la UE? En la parte más alta tenemos al Consejo Europeo. El Consejo Europeo está compuesto por los jefes de gobierno de cada país de la UE, así como por el presidente de la Comisión Europea. Nuestro primer ministro, por lo tanto, forma parte del Consejo de la UE. El Consejo establece las directrices políticas generales y las prioridades de la UE. Se señalan sobre cuestiones importantes que afectan a la Unión. El Consejo Europeo de anexación de la UE. La Comisión es de proponer nuevas leyes, hamsterskaftrus, es mandatorias stepedes de la Unión. La basis de un comisario de la UE. El Parlamento Europeo es la parte que elegimos cada 5 años y es la parte más claramente democrática de la UE. El Parlamento Europeo tiene 75 miembros y decide sobre leyes y el presupuesto junto con el Consejo de Ministros. ¿Y qué es el Consejo de Ministros? Pues el Consejo de Ministros está compuesto por ministros de los gobiernos de cada país miembro. Si se están discutiendo cuestiones medioambientales, por ejemplo, Suecia podría enviar a su ministro de Medio Ambiente. Para que una ley de la UE sea realidad, tanto el Parlamento Europeo te concede minutos antes de estar recuerdo.
Ahora que estamos llegando al final de este video, puedes echar un vistazo a la lista a la izquierda. Contiene temas importantes que necesitas conocer para entender cómo se gobierna Suecia. Primero, debes saber qué hacen el Parlamento, Riksdag, el gobierno, las regiones y los municipios. Es conocimiento básico sobre cómo funciona nuestro país. También necesitas entender cómo funciona el parlamentarismo en Suecia, en particular cómo se forma un gobierno y qué pasos se toman después de unas elecciones. Además, es fundamental que sepas cómo se crea una ley, desde la propuesta hasta la decisión final. También es necesario que estés familiarizado con las constituciones de Suecia, ya que forman la base de nuestra democracia y nuestros derechos. Si hay algo que no tienes claro, siempre puedes volver a ver el video. No olvides revisar la descripción del video, donde encontrarás términos importantes que te ayudarán a comprender mejor. Estos términos también están traducidos a tu idioma para que puedas profundizar más. Gracias por ver el video y si quieres ver el siguiente, puedes hacer clic aquí arriba.